Muchas gracias, senador Pichetto. Lo ponemos en votación. Por supuesto, con goce de la dieta. Muy bien, queda aprobado por unanimidad. Senadora Monllau. Es para plantear una cuestión de privilegio, señor presidente, tal como lo vienen haciendo en sucesivas sesiones mis pares de la Unión Cívica Radical. Y hago este petitorio, señor presidente, porque tengo la plena convicción que tanto su decisión de continuar al frente de estas sesiones en este honorable Congreso como su conducta lesionan profundamente a esta institución y por otro lado ponen en evidencia que usted está anteponiendo intereses particulares por sobre el interés público. Voy a aludir, señor presidente, brevemente a la sentencia del 5 de octubre del presente año en la causa 3247 de 2012, que se tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 4, a cargo del juez Ariel Lijo, Secretaría 7. Esta causa se inició, y todos recordamos la conferencia de prensa que usted dio en el ámbito de este Senado, y se inicia, digo, como consecuencia de una denuncia penal formulada por usted por venta de influencias contra la esposa del Procurador General de la Nación, Esteban Rigi, la doctora Ana María García, y la doctora María José Labat, esposa del ministro porteño Guillermo Montenegro. En esta sentencia se resuelve sobreseer a María José Labat, a Ana María García, entre otros, de los hechos investigados en autos, haciendo expresa mención que la formulación del presente sumario en nada afectan su buen nombre y honor. De la sentencia, cuya copia tengo en mi poder, se señala allí, señor presidente, que no pudo ser verificado ninguno de los dos supuestos esgrimidos en su denuncia. Voy a contrastar su actitud, señor presidente, con la actitud de Esteban Rigi, quien en virtud de la responsabilidad de su cargo y a fin de no afectar el mismo ante la denuncia penal que usted había presentado, llevada adelante contra el estudio de su familia y en particular contra su esposa Ana García, a la espera de la resolución judicial que dispusiera la inocencia de su esposa e indirectamente la suya, se apartó del cargo. Rigi dijo en su denuncia: mi decisión no es ajena al concepto de responsabilidad institucional con que yo ejerzo las funciones que me encomiendan. No me compete juzgar, como entienden otros, las responsabilidades que les incumben, ni en qué medida se subordinan a los intereses superiores de la nación, posponiendo los propios, pero yo considero que ese es un deber inherente a la función y a su observancia me atengo. Considero que mi deber no es polemizar con relación a hechos que son de dominio público, toda vez que su única consecuencia sería afectar las instituciones republicanas y causar daño a las políticas públicas. Lo que corresponde es que cada protagonista explique su comportamiento en el ámbito previsto, en el derecho vigente, donde inexorablemente se demostrará la falsedad de las afirmaciones e imputaciones con las que se me ha agraviado. En este sentido, y aunque la posición que ostento me confiere estabilidad y fueros solo removibles por juicio político, no dudo en renunciar a ambos, pues nada tengo que ocultar. Señor presidente, es esta la actitud que esperábamos de usted, no otra, no la actitud que usted adoptó.
Queda resuelta con la sentencia antes mencionada que han sido falsas las afirmaciones e imputaciones por usted formuladas contra la esposa del procurador, con las cuales éste se había agraviado. La investigación no indica lo que usted ha sostenido en su escrito, cuando expresamente usted señala, en base a las precisiones que serán efectuadas, el señor juez podrá advertir que el suscripto no participó de los hechos que se investigan. Ha sucedido todo lo contrario, señor presidente. Voy a dar lectura a un breve fragmento de la sentencia que aparece encabezado en un párrafo con un texto extraído de Michel Foucault. Por bien que se diga lo que se ha visto, lo visto no reside jamás en lo que se dice, y por bien que se quiera hacer ver por medio de imágenes, de metáforas, de comparaciones lo que se está diciendo, el lugar en el que ellas resplandecen no es el que despliega la vista, sino el que definen las sucesiones de la sintaxis. Michel Foucault, Las palabras y las cosas. En la presente investigación, dice la sentencia, es claro que existe un estado de duda respecto a la forma en que se produjeron los hechos que no puede ser resuelta con los elementos probatorios recolectados. No es posible llegar a una conclusión razonada derivada de las pruebas, ya que éstas, por el contrario, generan diferentes hipótesis de un único suceso fáctico. De hecho, la reconstrucción de los sucesos a partir de cada relato pretendió proyectar las cosas que sucedieron a partir de sus palabras para lograr una hipótesis cierta. Sin embargo, el subjetivismo propio de cada intérprete, en vez de aclarar su contenido, ha determinado que éste resulte ya inescrutable. Al decir de Foucault, las palabras y las cosas son el título irónico de un problema serio, porque en el fenómeno discursivo no existen ni las palabras ni las cosas, sino el y que las vincula en una relación simultáneamente funcional, contingente y constitutiva. Nótese que el origen de esta causa responde a la reinterpretación de episodios signados por reuniones sucesivas que, según el propio relato, no aparecían como controvertidas cuando sucedieron, pero que nuevamente analizadas denotarían ser irregulares. Es que la modificación de lo que ocurrió, más allá de que tenga mayor precisión el relato de quienes ahora aparecen señalados como imputados, responde exclusivamente a la nueva evaluación que se pretende de hechos que se remontan al año 2009. De tal modo, debe decirse que aún teniendo por cierto la existencia de las reuniones, entiendo que la totalidad de los testimonios aportados no fueron suficientes para acreditar su contenido, es decir, más allá del núcleo difuso sobre el que existen contradicciones, el aporte de cada relato versó sobre situaciones anteriores y sobre circunstancias por ellos percibidas e interpretadas, pero relacionadas con los antecedentes del caso y las consecuencias que generó. Ello imposibilita la búsqueda de la verdad a la que se hace referencia. En efecto, se pretende que base a una valoración ex iure de situaciones
calidades personales y de temperamento, se tenga por cierto el hecho, pero como contrapartida se ubican los testimonios ofrecidos por la contraparte que refieren explícitamente lo contrario. Señor presidente, una vez más, nosotros apelamos a su honorabilidad y así, regresando a la Ley de Ética de la Función Pública, Ley 25.188, a la cual hemos hecho referencia en la sesión pasada, en cuanto a las pautas y deberes por ellas dispuestas sobre el comportamiento ético de los funcionarios en su artículo 2, inciso C, conviene reiterar en esta sesión y ante estos hechos su contenido. Velar en todos sus actos por los intereses del Estado, orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera el interés público sobre el particular. Consta, pues, de qué forma su falta de conducta, señor presidente, afecta la salud de las instituciones de la República. Por eso insistimos nuevamente con la oportunidad de ejercer las cuestiones de privilegio, porque como señala la Cámara de Diputados de la Nación, las garantías parlamentarias se otorgan al Poder Legislativo con la finalidad de asegurar la independencia, el funcionamiento, la jerarquía y honorabilidad de ese poder. Agrego además que justamente por esto, en este contexto, las cámaras disponen de poder disciplinario para corregir, remover y expulsar a sus miembros. Nada más, señor presidente. Gracias, senadora. Senadora Morandini tiene la palabra. Vengo con una cuestión de privilegio. Esta no es una pulseada, esto es la repetición de un ritual. En nombre del interbloque, tal como hemos prometido hacer toda vez que usted presida estas sesiones, vamos a repetir el ritual, que no es otra cosa que hacer acciones que tienen un valor simbólico. Y el valor simbólico es la decencia democrática. Hemos dicho y seguiremos repitiendo que no somos un tribunal penal, no juzgamos penalmente sus acciones, pero sí pensamos que no tiene idoneidad para estar sentado donde está, y cuantos más procesos se van agregando a los que ya tiene la justicia, más nos da la razón de seguir pidiéndole que tome licencia. Pero si el ritual se va a repetir, como hemos dicho, lo que agrego hoy a ese ritual es pedirle que nos devuelva el Senado. Cuanto más se obstina usted en aferrarse a ese cargo, a esa presidencia, más nos arrastra como cuerpo a todo este cuerpo colegiado. Basta, si usted viniera a labor parlamentaria, que es donde preparamos estas sesiones, usted preside la sesión en el recinto, pero no viene a labor parlamentaria. Si hoy hubiera estado en esa reunión, hubiera escuchado el malestar de algunos senadores, porque además a todo lo que venimos reiterando en estas sesiones se agrega la incomodidad que ahora que haya autos de la custodia, de su custodia, impiden que los autos que nos traen a las dársenas del Senado no puedan usarse. Alcanza la incomodidad que nunca, ninguno de nosotros, yo personalmente, nunca había vivido lo que se vive ahora cuando tenemos que el policía parar a los colectivos o parar los otros autos para poder bajarnos y ver el desprestigio con el que está cargando el Senado, porque la opinión pública no discrimina. Hoy se ha convertido en un sinónimo, Senado, vudú, vudú está en los diarios, sospechado de corrupción. De modo que al pedido que hacemos de licencia, yo le agrego personalmente el pedido, devuélvanos el Senado, porque si no, de acá a un tiempo vamos a tener que de nuevo recordar aquellas, como se recordó ahora en el homenaje a Cafiero, aquellos nubarrones
cuando era lo de la Banelco y que tanto esfuerzo le costó a tantísimos senadores de este cuerpo poder recuperar en su prestigio. Y hoy, desgraciadamente, insisto, cuanto más usted se aferra a permanecer ahí, más nos arrastra en el desprestigio con el que la opinión pública está mirando a un presidente de este cuerpo sospechado de corrupción. Gracias, senadora. Senador, por favor. Senador. Para plantear una cuestión de privilegio, presidente, la verdad es que ya la sexta vez que repito lo mismo y no me voy a cansar de repetirlo porque por el honor a este cuerpo y principalmente por todos los entrerrianos que confiaron en mí y cuando camino me dice cómo puede ser con tantos problemas la justicia que tiene el presidente, sigue planteándolo. Y si yo no se lo planteo, sin duda me lo van a plantear los entrerrianos, que por qué dejé de reclamarle a usted que ponga la grandeza de los humildes, la humildad de los grandes, pida licencia, aclare esa situación en la justicia y vuelva, y como dije en la otra públicamente, me compromete a pedirle disculpas. Una sugerencia, presidente, yo creo que por el bien de este cuerpo usted tuviera que pedir licencia, nada más. Dejo planteada una cuestión de privilegio. Muchas gracias, senador De Angeli. ¿Va? Senador. Simplemente señalar y reiterar las argumentaciones que distintos miembros de este bloque han dado en torno, además, al acompañamiento en su situación que es generada y exacerbada estos días con motivo de ese fracaso de construcción mediática que se generó en el vecino país de Brasil, donde la conjunción de los mismos intereses que hoy, ¿no es cierto?, apuntan a desprestigiar su figura y este gobierno, desarrollaron una campaña de agresividad permanente en los medios y terminó, ¿no es cierto?, imponiéndose ante todo la voluntad popular. Nuestro acompañamiento, señor vicepresidente. Muchas gracias, senador Fuentes. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del reglamento de la Presidencia, informa que se ha dado cuenta en el sitio intranet de la lista de asuntos ingresados hasta la fecha, a efectos de que eventualmente las señoras y señores senadores se sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes. Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura a los mensajes remitidos por el Poder Ejecutivo Nacional, solicitando prestar acuerdo a efectos del cumplimentar lo dispuesto en el artículo 22 del reglamento del Honorable Senado. Señor Secretario. Mensaje 1897/14 para designar fiscal de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Sala A, al doctor Eduardo Daniel Ábalos. Mensaje 1888 de 14 para designar vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Sala A la doctora Graciela Susana Montesi. Mensaje 1889/14 para designar vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Provincia de Córdoba, Sala B, a la doctora Liliana del Valle Navarro. Mensaje 1990/14 para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 22 de la Capital Federal, a la doctora Silvia Noemí de Pinto. Mensaje 1891 para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 43 de la Capital Federal, al doctor Julio Fernando Ríos Becker. Mensaje 1992/14, designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 73 de la Capital Federal, a la doctora María Verónica Ramírez. Mensaje 1893/14, designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 78 de la Capital Federal, al doctor Hernán Horacio Pajés. Mensaje 1894/14 para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 96 de la Capital Federal al doctor Juan Perocielio Visier. Mensaje número 895/14 para designar jueza de Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo número 23 de la Capital Federal a la doctora Marta Carmen Rey. Mensaje 1896/14 para designar juez de Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo número 75 de la Capital Federal al doctor Santiago Antonio Sariza. Mensaje 1897/14 para designar fiscal general ante los tribunales orales en lo criminal federal de la Capital Federal, Fiscalía número 4, al doctor Juan Patricio García Elorrio. Mensaje 1898/14 para designar fiscal general ante los tribunales orales en lo criminal de la Capital Federal, Fiscalía número 6, al doctor Gerardo Ramón Di Mari. Mensaje 1899/14 para designar fiscal general ante los tribunales orales en lo criminal federal de la Capital Federal, Fiscalía número 8, al doctor Marcelo Luis Colombo. Mensaje 1900/14, designar fiscal general ante el Tribunal General en lo criminal federal de Tucumán, al doctor Diego Velasco. Mensaje número 1901/14, para designar fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, al doctor Fernando Alcides Uriarte. Mensaje 1902/14, para designar fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia número 2 de Santiago del Estero, Fiscalía número 2, al doctor Juan Pedro Soni. Mensaje 1903/14, para designar fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Tartagal, Salta, al doctor Carlos Hernán García. Mensaje 1904/14, para designar fiscal ante los juzgados federales de primera instancia de Formosa, Fiscalía número 1, a la doctora Elena Marisa Vázquez. Mensaje 1905/14, para designar fiscal ante los juzgados federales de primera instancia de San Miguel de Tucumán, Fiscalía número 2, al doctor Pablo Camuña. Mensaje 1906/14, para designar fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo criminal y correccional de Posadas, Misiones, al doctor Jorge Horacio Campitelli. Mensaje 1907/14, para designar fiscal ante los juzgados federales de primera instancia en lo civil, comercial y contencioso administrativo de San Justo, provincia de Buenos Aires, Fiscalía número 1, al doctor Rafael Alberto Espínola. Mensaje 1908/14, para designar fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Oberá, provincia de Misiones, a la doctora Viviana Alejandra Vallejos. Mensaje 1909/14, para designarse defensora pública oficial ante los tribunales orales en lo criminal de Rosario, provincia de Santa Fe, Defensoría número 1, a la doctora Ana María Gil. Mensaje 1910/14, para designar defensor público oficial ante los tribunales orales en lo criminal federal de Rosario, Defensoría número 3, al doctor Enrique María Comellas. Mensaje 1901/14, designar defensor público oficial ante los tribunales federales de primera y segunda instancia de Salta, provincia de Salta, al doctor Martín Boba Rollo. Mensaje 1912/14, designar defensor público oficial ante la Cámara Federal de Apelaciones en lo civil, comercial y contencioso administrativo de San Justo, provincia de Buenos Aires, al doctor César Augusto Balaguer. Mensaje 1913/14, designar defensor público oficial ante los tribunales federales de primera y segunda instancia de Tucumán, provincia de Tucumán, al doctor Edgardo Adolfo Bertini. Mensaje 1914/14,
para designar defensor público oficial ante los tribunales orales en lo criminal federal de Córdoba. Defensoría número 1, al doctor Jorge Antonio Perano. Mensaje 1915/14, para designar defensor público oficial ante los tribunales orales en lo criminal federal de Córdoba, provincia de Córdoba. Defensoría número 1, al doctor Rodrigo Altamira. Mensaje 1916/14, para designar defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca al doctor José Ignacio Guillermo Pasos Crosito. Mensaje 1917/14, para designar defensora pública oficial ante los juzgados federales, ante el Juzgado Federal de Primera Instancia número 1 de Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero, a la doctora Silvia del Carmen Avalovich Mentesinos. Mensaje 1918/14, para designar defensora pública oficial ante los tribunales orales en lo criminal federal de la capital federal, Defensoría número 4, a la doctora Paola Bigliani. Mensaje 1919/14, para designar defensor público oficial ante los tribunales orales en lo criminal federal de la capital federal, Defensoría número 1, al doctor Germán Carlevaro. Mensaje 1920/14, para designar defensor público oficial ante el Juzgado Nacional Federal de Primera Instancia de San Juan, provincia de San Juan, al doctor Eduardo Santiago Caeiro. Y mensaje 1921/14, para designar defensora pública oficial adjunta ante los tribunales orales en lo criminal de la capital federal, Defensoría número 15, a la doctora Graciela Liliana de Dios. Muy bien, entonces quedan dados la entrada de todos los mensajes nombrados. Obra sobre las bancas, el plan de labor aprobado en el plenario de labor parlamentaria celebrado el día de hoy. Corresponde proceder a su votación. Queda aprobado el mismo. Corresponde pasar a la sesión de acuerdos. Por secretaría se dará lectura a las órdenes del día y al dictamen correspondiente. Por favor, primero vamos a habilitarlo sobre tablas. Queda habilitado. Valdés. Por favor, Bien. señor secretario. Orden del día 500, mensaje solicitando acuerdo para designar juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal número 7 de la Capital Federal al doctor Gabriel Eduardo Vega. Orden del día 501, mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, provincia de Buenos Aires, a la 3, sala 2, al doctor Alberto Agustín Lugones. Orden del día 502, solicitando acuerdo para designar jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy, provincia de Jujuy, a la doctora María Alejandra Cataldi. Orden del día 503, solicitando acuerdo para designar juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca, provincia de Río Negro, al doctor Alejandro Adrián Silva. Orden del día 504, solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Ejecución Penal número 1 de la Capital Federal al doctor José Carlos Pérez Arias. Orden del día 505, solicitando acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Ejecución Penal número 2 de la Capital Federal a la doctora Vilma Isabel Biseglia. Orden del día 506, solicitando acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Ejecución Penal número 5 de la Capital Federal a la doctora María Jimena Monsalve. Orden del día 507, solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia número 3 de Córdoba al doctor Miguel Hugo Vaca Narvaja. Orden del día 508, mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 95 de la Capital Federal al doctor Maximiliano Luis Caya. Mensaje, orden del día 509, mensaje solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 68 de la Capital Federal al doctor Alberto Silvio Mario Pestarardo. Orden del día 510, solicitando acuerdo para designar jueza
del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social número 10 de la Capital Federal a la doctora Viviana Patricia Piñeiro. Orden del día 521, mensaje solicitando acuerdo para designar fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Libertador General San Martín, provincia de Jujuy, al doctor Federico Aníbal Zurubeta. Orden del día 526, solicitando acuerdo para designar juez de cámara ante el Tribunal Oral en lo criminal número 30 de la Capital Federal al doctor Guillermo E. Friele. Y orden del día 527, mensaje solicitando acuerdo para designar fiscal general ante los tribunales orales en lo criminal federal de Mendoza, Fiscalía número 1, al doctor Dante M. Vega. Muy bien, propongo que se haga una sola votación, obviamente electrónica, para todos. Senadora. El cuerpo abstenerme en la votación del doctor García Davini, juez federal de El Dorado. Senador Pichetto. No está mencionado y es uno de los temas que está pendiente. Solamente estamos votando los dictámenes por unanimidad que han sido, digamos, acordados en la Comisión de Acuerdos. Sí, senadora, por eso se dio lectura por secretaría para que quedara claro cuáles eran los mencionados. Así que entonces vamos a avanzar en una votación electrónica. Senador Guastavino. Senador Guastavino, por favor, ¿lo identifica? En una sola votación, el conjunto de los dictámenes. Todos tienen unanimidad. ¿Se puede votar? Pueden votar, entonces. Senador Romero, por favor. Resultan 50 votos afirmativos, unanimidad. Muy bien, entonces quedan aprobados. Propongo ahora habilitar el otro acuerdo que queda pendiente, que es el del señor embajador ante el Vaticano. Lo pongo sobre tablas. Mensaje, perdón. Queda aprobado el tratamiento sobre tablas, entonces, señor secretario. Sí, es mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario. Artículo 5º, Ley número 20.957 del Servicio Exterior de la Nación, al señor don Eduardo Félix Valdés. Muy bien, una votación electrónica también. Pueden votar. Estamos eficientes hoy. Sale como escupida. Y ahora ya pasamos a... Tiene que habilitar la votación. No está habilitada. ¿Ya está? Está habilitado. Pasamos ahora a la ley de presupuesto. Falta uno. Uno falta. Senadora Morandini. Senadora Morandini. ¿Son sobre tabla también? Resultan 50 votos afirmativos, unanimidad. Muy bien, queda aprobado entonces, se comunicará al Poder Ejecutivo. Pasamos ahora a la lectura de los órdenes del día. Señor secretario, por favor. Sí. Senador Pichetto. Un conjunto de leyes, las identificamos por el número y las procedemos a votar. Son 6, sí. 3, 17. No, podemos hacer el título. Vamos a hacer todas en una sola. Si nadie dice lo contrario. No, la 317 no va. Muy bien. Senador, por favor. Sí, señor presidente. Es para una aclaración porque entre los distintos proyectos que vamos a votar, quería hacer referencia a uno de ellos que se abordó hoy en la Comisión de Relaciones Exteriores y Población, que se refiere al proyecto...
al proyecto sobre el protocolo de la Convención del Niño aprobado en Naciones Unidas, donde impulsa un procedimiento para que los niños y adolescentes puedan defenderse cuando han sido víctimas de abusos y violaciones. Por lo tanto, quería hacer referencia a que esto se aprobó en Naciones Unidas en el año 2011, el 19 de diciembre, luego fue firmado por la Argentina en agosto del 2012 y este protocolo ya está en vigencia porque ha sido aprobado y ratificado por el 10º país, que ha sido Costa Rica. Aquí este proyecto viene del Poder Legislativo, tiene media sanción, pero hubo error con respecto a la fecha, es decir, en lugar de decir 19 de diciembre, decía 9 de junio. De acá se lo envió para que se modificara, vino una fe de errata y también aquí en el Senado se presentó un proyecto que, bueno, estaba establecida correctamente la fecha, que el proyecto presentado por la senadora Marina Riofrío, y también se tuvo a la vista hoy proyecto presentado por el senador Morales. Por lo tanto, creo que esto que vamos a estar aprobando tiene que ver con el proyecto de la senadora Marina Riofrío, con lo que viene de diputado y con el proyecto que se tuvo a la vista del senador Gerardo Morales. Muy bien, muchas gracias. Entonces, señor secretario, lea los números de los proyectos. Sí, entonces los proyectos... Senador Morales. No, sí, porque acá tenemos 4 órdenes del día, que es el 317, 297, 497 y 499. Luego el 425 es presupuesto que tratamos por separado. Pero luego hay 4 proyectos más que no tienen orden del día, que tienen consenso, ya inclusive tienen, o no tienen 7 días el orden del día. Entonces serían 8 proyectos. Lo vamos a leer a todos. Vamos a leerlos. Los 8 hay que... Sí, por eso íbamos a hacerlo en 2 tandas. Bien, okay. La primera, los que se puede hacer directamente, en la cual se excluye el 317 y se agrega el 524 y anexos. Muy bien. Las órdenes del día son la 297, 497, 499 y 504 y anexo. 524 y anexo. 524 y anexo. De este grupo que excluyó el presupuesto. Entonces, vamos a poner en una sola votación el 297, 497 y 499. Si no hay ninguna... Muy bien. ¿Está listo? Senador Barrio Nuevo, por favor. ¿Es para la votación? Le estamos pidiendo que se habilite para votar. Senador Barrio Nuevo. Senador Barrio Nuevo. Senador Barrio Nuevo, por favor. ¿Empezaron? ¿Ya está? No está. ¿Quién falta? Senador Barrio Nuevo y el senador Cabral. Senador Cabral y senador Barrio Nuevo, por favor. Ahora es la habilitación sobre tabla. Senador Cimadevilla. Sí. Senador Cimadevilla, por favor. Ahí estaba el problema. Ahora se puede votar. Pueden votar. En general y en particular. En una sola votación, en general y en particular, los 3 proyectos. Se puede votar. ¿Está? Están votando. Senadora Jiménez. Senadora Jiménez, por favor. Su voto. Senadora Morandini. Falta uno. No, ya está. 50 a 1. Resultan 50 votos afirmativos, 1 negativo. Muy bien, quedan entonces aprobados los proyectos.
Pasamos ahora a los tratamientos sobre tablas. Por favor, primero vamos a leer los números y después lo vamos a poner en la habitación. Son los proyectos S1495/14, CD 64/13, S2359/13 y CD 184/12. Lo necesario aclarar es que en el caso del CD 64/13 y el CD 184/12 se convierten en ley y los otros dos pasan a la Cámara de Diputados. Muy bien. Propongo que pongamos en votación el tratamiento. A mano alzada. Aprobado, entonces. Señora Jiménez. No voy a votar negativamente el proyecto. Pero eso no necesita anunciarlo, solamente Sí. si va a abstener. Y no, yo voy a votar negativamente, no voy a abstenerme. Voy a votar negativamente el proyecto que declara presidente Ricardo Alfonsín al edificio de la CIGEM y quiero que quede asentado en la versión taquigráfica. Muy bien, queda sentado igual con su voto. Entonces, salvo la señora Jiménez, es una sola votación, un solo, en particular, en general, los 4 proyectos. ¿Se puede votar? Pueden votar. Es electrónica, obviamente. Los CD son ley. Senador Cabral, senadora Iturres. Senador Iturres, por favor. Senador Iturres. El CD, los dos CD. No votan todavía ni Cabral ni Iturres. Cabral y Iturres, por favor. ¿Cuáles se convierten en ley? Estos dos. ¿Cómo se llaman? Resultan 50 votos afirmativos, 1 negativo. Aprobado. Muy bien, entonces queda aprobado los 2 proyectos que se convierten en ley y los 2 proyectos que pasan a la Cámara de Diputados. Vamos a pasar entonces al tratamiento de la Ley de Presupuesto del año 2015, proyecto 524. Vamos a comenzar. Señor Pichetto, por favor. No, hay una lista de oradores. Sí. Yo pediría que le demos lectura por secretaría y cerremos la lista, porque después se empiezan a sumar alegremente y no terminamos nunca. Entonces, cuando se vota y se cierra, se cerró. ¿Por qué no le damos lectura por secretaría? Por favor, señor secretario, vamos a dar lectura. Vamos a tomar la moción del señor Pichetto. ¿Ya está? No, y otra cosa más. Pará. Quería pedir la vuelta a comisión del proyecto patronato para hacer una corrección y que vuelva a la Comisión de Justicia. Requiere una votación eso. Se requiere una votación, sí. Salvo... El tema de patronato, queremos volverlo al ámbito de la Comisión de Justicia para hacerle algunas correcciones y poder votarlo con consenso. Hay un reclamo de los trabajadores, hay toda una serie de temas, queremos sacar una ley que sirva y creo Entonces, que... propongo a mano alzada la vuelta de esta ley de patronato, la vuelta a comisión, queda aprobada por unanimidad. Y entonces ahora, señor secretario, la lista de oradores. Bueno, la lista de oradores está integrada por los senador Fernández, senadora Montero, senador Romero, senador Linares, senador Barrio Nuevo, senador Nadenov, senadora Di Perna, senadora Odarda, senadora Borello, senadora de la Rosa, senador Martínez, senador De Angelis, senadora Monjau, senadora Igonet, senador Basualdo, senadora Artaza, senadora Morandini, senadora García Larraburu, senador Solanas, senador Castillo, senador Pereira, senadora Elías, senador Mayans, senador Berna, senador Santilli, senador Justiniani, senadora Negre, senador Morales y senador Fernández. Nuevamente. Hay al menos 4 pedidos de incorporación a la lista, no sé si alegremente o no, pero solicitan su incorporación. Senadora Jiménez, senador Godoy, senador Castillo. Godoy, Jiménez y ¿quién más? ¿Castillo? No, es un cambio. ¿Y vos, Freddy? Muy bien. Entonces son solo esas 2 incorporaciones. Propongo que se vote la lista de oradores. Así queda cerrada.
Queda cerrada la lista y ahora que votemos las inserciones una sola vez. Muy bien, quedan aprobadas y entonces, senador Fernández, puede iniciar. Sí, tenemos las iniciales y las finales que son distintas. Vamos a pedir que sean utilizados los 10 minutos y que no se supere, y los 20 para los informantes. Señor Fernández. Muchas gracias, presidente. En mi condición de presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y miembro informante del bloque del Frente para la Victoria, vengo a presentar el proyecto CD 6414 de Ley de Presupuesto Nacional para el año 2015. El proyecto en tratamiento consolida 3 ejes centrales y prioritarios a nuestro juicio: el sendero hacia la industrialización, la inclusión social y la recuperación de la soberanía energética. Presidente, no podría comenzar el análisis del proyecto obviando el marco internacional. Es imperioso que analicemos parte de estas cosas. Hemos escuchado hasta el hartazgo. Un minuto, senador, por favor. Pido si podemos mantener el silencio, así escuchamos. Pido si podemos mantener el silencio. Gracias. Senador Fernández. Hemos escuchado hasta el hartazgo que el contexto internacional no complica a la Argentina, que solamente es una excusa, que se lo utiliza para mostrarlo cada vez que nosotros pretendemos hacer uso de una excusa. Sin embargo, la desaceleración del crecimiento global, la desaceleración de los principales socios comerciales afectan el crecimiento de nuestro país. Haciendo un somero repaso de estos datos, Estados Unidos redujo su crecimiento en 2013 a 1,9 y volvería a caer a 1,7 en el 2014. Europa cae el 0,4 en 2013 y crecería el 1,1 en 2014. China creció 7,7 en 2013, mucho menos de lo que venía creciendo en los años anteriores. Crecerá el 7,4 en el 2014 y se espera aún una caída más en el 2015. Brasil creció el 2,5 en el 2013 y espera que se crezca el 0,3% en el 2014. La realidad, presidente, que se escucha de todo. ¿Y por qué yo resalto este tipo de situaciones? Porque venimos escuchando que, entre otras cosas, nos dicen que debiéramos crecer al 10% como los BRICS. Brasil crece 0,3%, Rusia 0,3%, China 7,4%, India 5,4% y Sudáfrica 1,7%. A mí me encantaría que me enseñaran cómo hacen para con estos ratios poder definir el crecimiento de los BRICS, el 10% que nos suelen mencionar cada vez que tienen oportunidad. El optimismo para 2014 cae por los resultados del primer trimestre, presidente. Los factores coyunturales de los Estados Unidos, los conflictos geopolíticos de Medio Oriente y Europa del Este, la desaceleración de China y Brasil, 2 socios comerciales muy potentes, a nosotros nos impacta y fuertemente. Es más, si uno hace una valoración global de la situación por la que pasa Alemania, que es prácticamente la locomotora de Europa, crecerá al 1,2%, habiendo proyectado para el 2014 el 1,8, 0,6 de diferencia. ¿Qué pretendo exhibir con esto, presidente? Demostrar que el canal comercial de contagio de la crisis sigue vigente. Inevitablemente sigue vigente. Si Estados Unidos o la Unión Europea no le compra a nuestros socios, estos no crecen, y si estos socios no crecen, no nos compran a nosotros, presidente. Este es el escenario internacional desfavorable. Por eso nuestras políticas económicas buscaron contrarrestar esa crisis específicamente. Argentina continuó creciendo, aún en el 2013, pero a una tasa mucho más baja, 2,9%. Y cerraríamos este 2014 en 0,5%. Y sobre eso vamos a hacer un análisis especial, porque se ha batido muchísimo el parche respecto de la valoración del cuál va a ser el crecimiento cuando definíamos el presupuesto para el 2014. Por supuesto, en la base de que todo el mundo se llena la boca diciendo que no se ha cumplido. El mundo no quedó ajeno a la caída del crecimiento. Los analistas y los organismos internacionales preveían una recuperación muchísimo más rápida que lo que nosotros estamos asistiendo, la que estamos viendo todos los días desde el desarrollo económico específico. Esto explica el 1 porcentual respecto del presupuesto del 2014. Si a eso le sumamos que a la par de esta situación de desaceleración mundial, hemos producido un cambio de la base 2004 para la elaboración del cálculo del Producto Bruto Interno, este cambio explica 4 puntos porcentuales de la caída promedio.
Con lo cual, el nuevo cálculo de aquel 6,2% que habíamos definido, teniendo en cuenta que 5 puntos están explicados, nos quedaría 1,2. Si termina en 0,5, nos está faltando 0,7. Hay países que aún no han explicado hasta 1,7 de caída del presupuesto, de la proyección del año en curso. ¿Qué otro factor conspira con la economía global? Bueno, la caída del crecimiento del comercio internacional, que crecía al 10% anual y que realmente ha crecido el 2%. El 20% de lo que realmente crecía históricamente. Es un impacto de lleno para nuestras economías. El primer trimestre del 2014 deja reflejada esa desaceleración del comercio de nuestros socios. Reduce exportaciones argentinas en 6,4%. Brasil es el 50% de la venta de los vehículos producidos en la Argentina y el 80% de nuestras exportaciones automotrices. Si los patentamientos en Brasil cayeron 12,2%. Este año reduce 25% nuestras exportaciones de automotrices. Un impacto de lleno. No se pueden obviar estas cosas, no se pueden no decirlas y no analizarlas ahora de comprender lo que nos está pasando a los argentinos. Si encima analizamos precios internacionales de los commodities, tanto de exportaciones de la región como de exportaciones de productos producidos en la Argentina, el impacto es mucho mayor. Los principales analistas de este segmento del comercio dicen que la caída aún va a seguir existiendo en el 2015 y en el 2016. En ese marco, no estamos dispuestos a que esa desaceleración de la economía global se resuelva, se combata con la ortodoxia económica, con ajuste, desempleo y pobreza, presidente. Por ello, el gobierno adoptó políticas de fuerte impulso fiscal destinadas a la inclusión, a la equidad y a la demanda agregada, presidente. Lo venimos planteando con asiduidad. Naciones Unidas nos reconoce como uno de los primeros en tomar medidas anticíclicas que vayan produciendo ese efecto específicamente sobre el mercado y la situación real del crecimiento en los argentinos. Y ahí van las políticas dirigidas, el Procrear, el Procreauto, los Repro, el Plan 12 cuotas, el Progresar, el Proemplear, el aumento de la asignación universal por hijo, la moratoria provisional para nuestros viejos, que lo que está buscando partir del 93% de cobertura, que es enorme en nuestro país, vaya a la cobertura universal de nuestros viejos, y es una satisfacción muy grande para nosotros. A la par de tomar decisiones de estrategias estructurales, como por ejemplo la política de hidrocarburos que buscan en todo momento ese autoabastecimiento que nos resolvería buena parte de este tipo de conflictos. Expresado el contexto, para el 2014 entonces esperamos un resultado primario de 2 puntos negativos del Producto Bruto Interno. Lógicamente, resultados deficitarios traen críticas de todo calibre, de todo color. Nos hablan de la pérdida de los pilares del modelo de crecimiento del 2003 y el 2007, el superávit primario, el superávit financiero y el superávit comercial. Quiero destacar 2 factores esenciales que explican el resultado fiscal: el pago de la deuda por un lado y la pérdida del autoabastecimiento energético por el otro. En términos de deuda, hemos resuelto la situación de Repsol, compramos el 51%, hoy podemos hablar en estos términos porque hay una ley de pago que nos permite hablar en estos términos, el 51% de las acciones de Repsol, de YPF, que las tenía en su propiedad Repsol. Hemos acordado con el CIADI y hemos acordado con el Club de París, presidente. Quiero destacar que, dejando de lado la compra específica del paquete del 51% de YPF en mano de Repsol, el resto, lo que significa el acuerdo con Club de París y lo que significa el acuerdo con CIADI, no tiene que ver con nuestro gobierno, no hemos tocado un solo centavo. Es más, nuestro gobierno jamás prorrogó jurisdicción en ninguna característica, ni con CIADI y mucho menos con el Club de París, porque la deuda con Club de París arranca con la revolución fusiladora en 1956, cuando toma los primeros 700 millones de dólares para importaciones que nunca se terminaron de pagar. Así nace el Club de París. Es prácticamente un invento de los argentinos que aún seguimos cuestionándolo y todavía nos siguen dando letra para seguir explicándolo, y tuvimos que hacernos cargo. Hemos sancionado la ley de pago soberano, que nos permite tratar de atacar definitivamente al 92.4% que adhirió a los 2 canjes del 2005 y del 2010 y al 7.6% que, no habiendo adherido, pueda adherir en función de determinadas condiciones justas, equitativas, legales y sustentables.
Las conclusiones que dejan este tipo de decisiones políticas, algunas mueven a risa porque nos preguntan, ¿cuántos adhirieron? Como si fuese muy importante. La importancia de la decisión es la del gobierno, de tomar una decisión que no lo deje en ninguna situación incómoda respecto del contexto internacional. ¿Qué es lo que había que hacer? Buscar la forma para pagar. Ante un desaguisado llevado a cabo por el juez de Nueva York, no podíamos permanecer impávidos esperando que alguien nos resuelva la situación. Lo resolvió de la mejor manera que pudo el gobierno de los argentinos, con un nuevo responsable de pago, como es el caso de Nación Fideicomiso, abriendo dos cuentas en el Banco Central, una que permita el pago al 92.4% y la otra que permita el depósito del 7.6% para aquellos que siendo holdouts pudieran tener esa vocación. No es una capitis diminutio, presidente, es una decisión política trascendental. Argentina no ha caído en default. Palabra inglesa a la que se le dio contenido jurídico, que significa dos cosas. O la vemos por el lado de la mora cuando nos dicen que nos reclaman un pago y no estamos haciéndolo efectivo, o la vemos por el lado de la cesación de pagos. Y cesación de pagos es cuando uno no paga los sueldos, cuando uno no paga a los proveedores, cuando uno no paga la deuda interna, la deuda externa. Argentina le paga a todo el mundo porque puede y porque debe pagarle a todo el mundo. Por esa misma razón tomó la decisión definitiva de llevar adelante estas acciones. Y si todavía no ha adherido, quédese tranquilo que acá no hay tontos en este mundo. Hay gente a lo mejor con el cuidado del caso esperando que se vayan dando tiempos, sabe Dios cuáles son esos tiempos que estarán esperando para poder cumplir con lo que persiguen y no tener ningún tipo de complicación a la hora de hacerse de sus fondos. Nos dicen, ahora se dan cuenta de la importancia de recuperar el autoabastecimiento energético. No escucharon nuestras advertencias, presidente. Es una falta de respeto a la que asistimos permanentemente ese tipo de situaciones. Yo les ruego por el respeto que he tenido y el cariño personal que le he tenido al doctor Alfonsín, no usen ese autoabastecimiento de las postrimerías de su gestión de gobierno, porque era un gobierno o un país sin actividad, con lo cual era muy fácil tener autoabastecimiento en ese momento. Actividad nula. Y comparar en ese marco, sin comparar la realidad actual con la realidad del 2003, que es la asunción de Néstor Kirchner. En aquel momento, presidente, recuerdo que el punto más alto que tocó el pico fue de 14.783 megas y 18.500 la capacidad de producción de aquel momento. ¿Sabe cuál fue el pico de este año? 24.004 megas en el mes de enero y la capacidad de producción llega a 28.000 y a fin de año, tan solo a 2 o 3 meses, con las centrales que restan y la ampliación de Atucha, vamos a tener 2.000 megas más, 30.000 megas de producción, con lo cual esto no es comparable, porque además en aquel momento cuando comenzamos había 10 provincias que estaban fuera del sistema nacional. ¿Me pueden explicar cómo hubo entonces tanto crecimiento si no hay un correlato de generación y transporte de energía? ¿Cómo fue que se hizo? ¿Qué? ¿Llevaban pilas en cajas para que esto se pudiera llevar a la práctica? Este gobierno toma decisiones, presidente. La recuperación de YPF es una toma de una decisión, solución histórica, porque fue mala la decisión cuando se tomó, sí, claro, y la hizo alguien de mi partido, sí, claro, ¿y qué? ¿No hay que tomar decisiones? ¿No se puede pensar en beneficio de los intereses del país para resolver ese tema? En el mismo sentido, nosotros atacamos la reforma de la ley de hidrocarburos, porque hay un acuerdo con los gobernadores que es lo que nosotros entendemos lo más saludable en términos de los beneficios y la defensa de los intereses de cada una de las provincias en un Estado federal como el nuestro, bien republicano, y además comprender en esa ley de hidrocarburos las nuevas técnicas para tratar la explotación no convencional y convencional. ¿Cómo estaríamos si no tuviéramos este problema de tener que comprar combustible, si tuviéramos en un autoabastecimiento en este momento? El ahorro fiscal entre 2011 y 2013 hubiese sido de 53.500 millones de pesos. El saldo comercial del 2013 hubiese sido de 14.700 millones de dólares. El resultado primario de 2013 hubiese sido positivo, 0,3% del Producto Bruto, en lugar de 0,7% negativo como va a terminar. Con autoabastecimiento se toma la senda correcta, presidente. No hay ninguna duda que tendríamos que estar en ese mismo lugar. Veamos los precios del combustible que nos ocasiona este tipo de complicaciones y que si no interviniera el Estado Nacional, el Gobierno Nacional en representación del Estado Nacional, impactaría en todas las actividades.
desacoplamos los precios internos de los precios internacionales y evitamos los aumentos de los costos y a de vez incentivamos la actividad, la competitividad que tanto nos interesa promover para seguir creciendo en estos términos. La relación industria-exportaciones ronda el 31% y el Producto Bruto Interno Industrial el 19% del total. Mientras que los otros países de la región, presidente, lo reducen. La participación del Producto Bruto Industrial habla de la caída en la mayoría de los países hermanos de Latinoamérica y la primarización de sus productos. Brasil 12,5%, recuerdo que Argentina está al 19%, Brasil 12,5%, Colombia 13,8%, Venezuela 14,2% y Chile 10,2%. Todos los países fueron a la baja en los últimos 10 años, sin embargo Argentina no. El subsidio a la energía oficia como un salario indirecto. ¿Por qué razón? Y porque reduce el impacto de los precios internacionales en el bolsillo del trabajador. Inevitablemente, el monto de esos subsidios, que son los 11.000 millones, abarca tanto el consumo eléctrico como el consumo de gas natural. El Estado se hace prácticamente cargo del 30% de la factura energética total. Si vamos al gasto público específico, ¿qué es lo que nos dicen tan cotidianamente y con tanta énfasis? Se critica el aumento porque dice que es alto, porque es ineficiente el gasto público. Hemos escuchado que el gobierno le saca plata a los pobres para darle a los ricos. Presidente, una enormidad de desconocimiento muy profundo, de un desconocimiento muy profundo y pocas ganas de estudiar, poco serio. El gasto público ha sido la herramienta poderosa de la transformación durante los últimos 10 años. Por eso, el coeficiente de Gini, que lo calculamos, nosotros lo calcula internacionalmente, todos los organismos internacionales lo aprecian y lo miran, y bajamos del 0,48 al 0,37 entre el 2004 y el 2012, presidente. Para terminar con ese verso, el impacto en la política fiscal aumenta 74% el ingreso mensual del decil más pobre y el decil más rico pierde un 3% del ingreso. A contrapelo del mundo, presidente, hace años mira cómo avanza el nivel de desigualdad país por país. Entrando de lleno al proyecto de presupuesto en tratamiento de presupuesto 2015, contiene un crecimiento de 2,8% del Producto Bruto Interno, de 4.962.000 millones. Prevé una recuperación respecto del 2014. ¿Por qué la recuperación? Porque hay un aliento al consumo, porque hay inversión pública, porque hay subsidio a la energía para sectores productivos y familiares y con política para desactivar las expectativas negativas, las profecías autocumplidas, las presiones por las devaluaciones que insisten todos los días tratando de conquistarla y hacerle daño a todos, y la reticencia inversora, presidente, porque quedarse con las cosas se supone que da algún tipo de las cosas que son pasibles de liquidarse, dan algún tipo de ventaja, pero a veces el ser mezquino también trae algún tipo de dolor de cabeza, porque como decía mi padre, Dios no quiere cosas puercas. Un saldo comercial de 9.197 millones de dólares, 21% mayor al del 2014. Una variación anual del índice de precios al consumidor nacional urbano del 15,6%. La reducción del índice de precios al consumidor nacional urbano respecto del 2014 se explica por dos factores, presidente. La disminución es crecimiento esperado del tipo de cambio, 15%, y un 31% de la caída específicamente de commodities como son la soja, en este caso puntualmente. Es una desaceleración en la evolución del precio de alimentos respecto del 2014. El tipo de cambio promedio nominal establecido será de 9,45 por dólar. Y un comentario. Si tomáramos los tiempos, esto fue dicho por el viceministro de Economía, pero lo quiero resaltar para que quede en el diario de decisiones y para que insistamos sobre el particular. Como se ha visto que hay una diferencia en la apreciación del 2014, yo quiero insistir sobre ese punto. Si tomáramos el tipo de cambio incluido en las leyes de presupuesto desde 2008 a 2014, el desvío más importante es el del 2014. Pero el 2008 fue 3,21 contra 3,16, 2010 3,95 contra 3,91, 2012 4,40 contra 4,55. Sostenemos un sistema de cambio administrado, de flotación administrada, y esa flotación administrada es la que nos ha permitido cumplir con las estimaciones de cambio que nosotros esperábamos. El desvío de este ejercicio es conocido, no lo tengo que explicar, pero además
nadie se cierra como para que lo importante sea cumplir con la cifra que hemos puesto en un presupuesto, que es un presupuesto y no el beneficio de todos los argentinos tomando decisiones políticas cuando llegue el momento de tener que tomarlas. Preveremos una recaudación de 1.202.000 millones, que es el 24.22% del Producto Bruto Interno. En impuestos a la ganancia, bienes personales y comercio al exterior, representó en 2014 el 9.5%, presidente, y representará en este presupuesto de 2015 el 10.3% del Producto Bruto Interno. Esto implica una mejora en la progresividad de los tributos, porque si tomáramos 1991-2000, representó tan solo el 23.1%, pero si tomamos 2001-2013, representó el 43.3%. El gasto primario sin intereses, como debe calcularse, será de 1.155.000 millones, 23.28% del Producto Bruto Interno. En estos términos, el resultado primario es superavitario de 46.600 millones, 0.94% del Producto Bruto Interno, y el resultado financiero, que será negativo, de 49.600 millones, representa el 1% del Producto Bruto Interno. Bien, ¿cuáles son los lineamientos del presupuesto 2015? Reafirmando el rol del Estado en su condición de promotor y del desarrollo argentino. Bueno, destinamos 9% del producto a las prestaciones de seguridad social, de ese 93% que ya tiene la cobertura y que vamos camino hacia la cobertura universal. Nos preguntaban por qué en el presupuesto figura una cifra que no es los 500.000 que venimos contando. Presidente, nadie va a dejar a uno afuera. Lo que pasa es que todo tiene una curva que va haciéndose lenta y se ve el despegue allá adelante. Pero si se aceleraran los plazos, sería bárbaro, nos pondría muy contento tener que pedirle al jefe de gabinete que tome una decisión administrativa y corrija el presupuesto. Se pone un promedio de lo que se supone esa curva va a ir cumpliendo con esta decisión acertadísima y festejada por lo menos por muchas de los senadoras y senadores que componemos esta honorable Cámara. El 1.6% del Producto Bruto dedicado a la niñez, que incluye 3.3 millones de pibes con asignación universal por hijo y 4 millones de pibes, hijos de los trabajadores registrados, presidente. Eso nos da una enorme satisfacción. 3.3% del producto, infraestructura, transporte, energía y vivienda. Un dato que no se puede perder de vista es que ocupamos como tercer rubro de importancia en este presupuesto, después de energía y previsión social, la educación, la cultura y la ciencia y técnica, 111.600 millones de pesos. Si hablamos de la provincia, escucharemos, el presupuesto no es equitativamente federal. Mentira, presidente. Mentira, pero las cifras muestran un crecimiento continuo en la participación de las provincias y las gestiones del Gobierno Nacional ha traccionado además la recaudación fiscal de las provincias, que representan más del 17% del Producto Bruto Interno en este presupuesto del 2015. Los ingresos por coparticipación y leyes especiales nos muestran que el 6,6% del Producto Bruto Interno fue en 2013, pero esperamos 7,2% en el 2014 y esperamos 7,8% del Producto Bruto Interno en el presupuesto de 2015. El 57% del gasto total de las provincias de los últimos 10 años se financió con recursos de origen nacional. El total asciende a 385.000 millones de pesos. En gasto de capital, transferencias nacionales financiaron el 41% de los gastos de los últimos 5 años. Para el Fondo de la Soja, otro de los elementos importantísimos, porque nadie lo quiere mencionar seguido esto, pero por este tema se regó la patria de sangre de argentinos tratando de conquistar la renta del puerto. Se prevé un crecimiento de 21.700 millones que representa el 31.6% del 2015. Con coparticipación, fondo de soja y transferencias, las provincias recibirán el 10% del Producto Bruto Interno, 476.600 millones de pesos. Es conocido el programa de desendeudamiento de las provincias sobre el stock de deuda de 69.300 millones de pesos. El stock se redujo 9.248 millones con una quita del 13%. Los periodos de gracia evitaron un desembolso de las provincias de 11.400 millones de pesos. A todo ello debemos sumar el gasto social del presupuesto del 2015 de 734.000 millones de pesos, 59% del total, profundamente federal, presidente. Conclusión,
Nuestro programa de reindustrialización, inclusión social y recuperación de la soberanía energética nos permitió transformar la economía y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República Argentina. 7.8 millones de jubilaciones y pensiones, 7.7 niños y niñas cubiertos por asignación universal por hijo y asignación familiar, 14.000 nuevas empresas, cuando entre el 96 y el 2002 cerraron 9.000. 6 millones de nuevos puestos de trabajo, 16.500 millones de trabajadores en total. La participación del salario es del 51%. Para los peronistas es caro esto, es muy caro, porque Juan Perón hablaba del 50-50, que el 50 y el 50 fuera la distribución más o menos equitativa y ecuánime para el funcionamiento de una economía lógica, y eso es lo que está sucediendo en este momento. El salario mínimo vital y móvil, cuestionado, criticado, todo lo que se quiera decir, sigue siendo en la América Latina el de mayor valor nominal y el de mayor valor adquisitivo, y será a partir del 1 de enero 4.716 pesos. La menor desigualdad de América Latina, reducción de la deuda pública por debajo del 50% del Producto Bruto Interno, la recuperación del Sistema Nacional de Previsión Social. Presidente, en el 2006, siendo usted titular del ANSES, cuando se trajeron otra vez la administración de los dineros de los trabajadores al manejo por parte del Estado, el Fondo de sustentabilidad era de 80.200 millones de pesos. Hoy son 465.000 millones de pesos. El Estado lo puede administrar sin pagar sueldos siderales, sin pagar comisiones y en forma honesta. 1.7 millones de nuevos hogares con agua, 800.000 nuevos hogares con servicio de cloaca, 2.100.000 nuevos hogares con gas natural, 3.700.000 nuevos hogares con red eléctrica, presidente. Se duplicó el parque automotor, 12 millones de unidades. Se lanzó el primer satélite geoestacionario que hoy ya estaba en órbita, y que significa la nueva ley que está viniendo, presentada por los ministros en la mediodía del día de hoy. El Fondo Monetario Internacional, alguien que no goza de la simpatía de nosotros, ubicó a la Argentina en el tercer país de mejor calidad en términos, entre 2004 y 2011, en términos de crecimiento, superado solo por China y Bulgaria. La CEPAL informó la reducción del índice de Gini de 7 puntos porcentuales promedio. Mientras tanto, América Latina retrocede 3 puntos. También reconoce Argentina, debo ser honesto, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, que lideran la reducción de la pobreza de la región, mientras se mantienen constantes en Centroamérica y fundamentalmente en México, por ser un país muy importante y muy grande. La verdad que debo pedirle disculpas a los portadores de Apocalipsis, presidente. Debo pedir disculpas, pero no tienen nada ni de espontáneos ni de ingenuos. Ni de espontáneas ni de ingenuos. A las definiciones del cóctel explosivo que tendrá el nuevo gobierno, quien gane va a encontrar un país desendeudado, un crecimiento del 6.2% en los últimos 10 años que incluyó a la mayoría de la población, porque todas las políticas que este gobierno tomó, todas son para incluir, todos meten gente adentro, no dejan a nadie afuera. Cuando la deuda de la Unión Europea, de los países del euro, por llamarle de alguna manera, es poco sostenible, dice The Economist. Algunos opuestan a redireccionar la economía. Si ganan, tendrán derecho a hacer en su modelo lo que les parezca. Defendido por países teóricamente centrales y avanzados, donde el Estado trabaja en servicio de los mercados. Ya conocemos el tango, presidente. Crisis, desempleo, empobrecimiento. Recién veíamos por acá al diputado Sturzenegger, que es uno de los que brega por esta situación. González Fraga, Melconian, señalan que en el 2015 podrían reducirse las retenciones, dicen, el impuesto a la ganancia, y podríamos ampliar la deuda externa, que hoy es del 8%, entre el 20 y el 30, dicen ellos. Será para mejorar la matriz productiva, dice uno. No, presidente, ¿sabe qué van a hacer? Van a reducir los impuestos a los sectores de altísimos recursos. Eso es lo que van a hacer. Y van a eliminar los gastos que no tengan financiamiento. Este tango lo conocemos, es viejo. Con lo cual, si el gasto social representa el 59% del presupuesto del 2015, ¿de dónde van a sacar esa plata? Que no sea de pegarle a los mismos de siempre, con más pobreza, con más crisis, con más dolor, con más de lo que ya hemos visto en algún momento. A pesar del fallo insensato de la justicia de Nueva York, va a quedar la oportunidad de resolverse las cosas en no mucho tiempo más, con políticas inteligentes y bien planteadas y saliendo de los escollos que hoy son insalvables y no hay forma de poder resolverlos, se va a poder resolver sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas.
La visión entonces está planteada en eso, presidente. ¿Es un presupuesto altamente ambicioso? ¿Solucionado los problemas del país? No, estamos lejísimos, por desgracia. Mientras que haya un pobre en la Argentina, mientras haya un viejo que sufra, un pibe que sufra, estamos muy lejos. No hay forma que se pueda resolver que no sea por las decisiones políticas tomadas en forma acertada y en respeto de los otros. No lo hemos visto durante mucho tiempo. Hemos apreciado decisiones equivocadas, aceptando las reglas de fuego y diciendo amén al Fondo Monetario Internacional. A cuánto tipo se le dio vuelta al mundo y creyó que tenían oportunidades concretas de ofrecer decisiones acertadas para el crecimiento y el desarrollo de los argentinos, que fue más pobreza, más exclusión, más dolor, menos trabajo, menos justicia social, menos respeto por el otro. Bueno, creemos entonces que hemos presentado una herramienta más, creemos que esa herramienta puede ser sujeta a revisión tantas veces como sea necesario. Los presupuestos se hacen en forma pesimista y los resultados después se van observando con el tiempo. Apreciamos que en este marco hemos puesto demasiadas políticas públicas a funcionar, que la caída de Lehman Brothers impacta a la Argentina porque, vuelvo a insistir, si le pega a nuestros socios y nuestros socios no crecen, nuestros socios no nos compran. Y la situación es imperante en el mundo, le pasa a Estados Unidos, a Portugal, España, Irlanda, Italia, Grecia, Francia, le pasa a la mayoría de los países que son nuestros compradores, nuestros socios, y que necesitamos que nos compren para no volver para atrás. Son situaciones muy particulares, son situaciones concretas las que la Argentina tiene por delante, y nosotros estamos convencidos que esta herramienta, que es una herramienta de trabajo, que es una herramienta para llevar adelante la estrategia de la política, nosotros la estamos llevando o la hemos ofrecido como corresponde a este Senado de la Nación en las mejores características. Bueno, escucharemos el debate y como cierre seguramente haremos algunas conclusiones de lo que se diga en este debate, porque entendemos que tenemos mucho para exigirnos nosotros mismos como gestión de gobierno. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senador Fernández.